Iniciamos este vídeo sobre distancia y ángulo entre recta y plano. De nada recordar que los ejercicios de ángulo eran muy poco representativos, suponen un 1,43% en los últimos 10 años, sin embargo cayó en 2019. En los últimos 20 años solo ha habido 4 ejercicios de ángulo, pero el año pasado, en 2019, cayó. Es una cosa que tenéis que tener en cuenta. Respecto de distancia, era en estos últimos 10 años el bloque con mayor porcentaje de ejercicio y se desglosan de esta manera. La distancia entre dos rectas es el ejercicio más usual, con 15 ejercicios. Después tenemos distancia de un punto a una recta y luego vemos ejercicios de equidistancia entre dos puntos y equidistancia entre dos planos, que la suma de los dos está al mismo nivel que distancia de un punto a una recta. También hay ejercicio de un punto en plano. Pero distancia entre los planos, como ves, no hay ningún ejercicio, no solamente en los 10 últimos años, sino en los últimos 20. Empezamos con los ángulos. El primer ejercicio que vamos a ver son ejercicios de ángulo entre dos rectas. La posición de dos rectas en el espacio y el ángulo que forman pueden ser, si las dos rectas son coincidentes, como tienen todos los puntos en común, el ángulo que forman es 0. De la misma forma, cuando tenemos dos rectas que son paralelas, como no se cortan, el ángulo que forman es 0. Si las dos rectas son secantes, sí que van a formar un ángulo. En este caso lo vamos a hallar en función de los vectores directores de cada una de las rectas. Si las rectas se cruzan, es cierto que no forman ningún ángulo, sin embargo la proyección del vector u llevada hacia el vector v sí que forma un determinado ángulo. Un caso particular de dos rectas secantes son aquellas rectas que son perpendiculares, en las que, como el ángulo vale 90 grados, el producto escalar es igual a 0. El ángulo que forman dos rectas viene determinado por el ángulo que forman sus dos vectores directores, según la siguiente expresión. El ángulo alfa que forman estas dos rectas será igual al arco coseno del producto escalar de esos dos vectores partido por el producto de sus módulos. El producto escalar que va en valor absoluto partido por el producto de los módulos de los dos vectores. El ejercicio del modelo 2 del año 2010, ejercicio 4, apartado B, me pide el ángulo que forman estas dos rectas, la recta R y la recta S. Te fijas, esta viene en su forma continua y esta viene en forma implícita. Como voy a hallar el ángulo en función de los dos vectores directores, de aquí puedo extraer fácilmente el vector. Y aquí, sin embargo, tengo que pasar la ecuación implícita a paramétricas para hallar el vector. Al intentar sacar el vector de la ecuación continua de esta recta R, tienes que tener cuidado porque el signo de z es negativo. Quiere decir eso que tienes que transformarlo en esta expresión z menos 1 partido por menos 1. De manera que el vector no será 1, 1, 1 como podría parecer al principio, sino que será el vector 1, 1 y menos 1. Este u es el vector director de la recta R. Respecto de la recta S, paso a la ecuación a paramétrica haciendo igual a lambda, y tengo x igual a menos 1 más 2 lambda, y igual a lambda, z igual a 1 menos lambda. El vector, por tanto, será el 2, 1, menos 1, y para calcular el ángulo voy a hacer su producto escalar y voy a dividirlo por el producto de sus módulos. Alfa igual al coseno de u por v partido por el producto de sus módulos. El producto escalar sería, siempre en valor absoluto, 1 por 2, más 1 por 1, menos 1 por menos 1, y todo eso en valor absoluto. El resultado sale 4. Los módulos serían raíz cuadrada de su componente al cuadrado, 1 cuadrado más 1 cuadrado más menos 1 al cuadrado, por la raíz de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado, que da raíz de 3 y raíz de 6. Lo multiplico, me queda 4 por raíz de 18, saco el 3 fuera, 4 raíz de 3, racionalizo, será arco coseno de 2 raíz de 2 partido por 3, cuyo resultado es 19,47. El ángulo que forman estas dos rectas será 19,47. Ángulo entre dos planos. La posición relativa de dos planos en el espacio puede ser, si son coincidentes, es decir, los dos planos son el mismo, el ángulo que forman es 0. Si los dos planos son paralelos, el ángulo que forman también es 0. La única posibilidad de que haya un ángulo entre dos planos es que sean secantes, que este plano que hay aquí sea secante al otro que hay aquí. ¿Cómo voy a calcularlo? No puedo calcular este ángulo, pues no tengo datos para hacerlo, no sé cuál es este vector y este vector. Entonces, el ángulo lo vamos a calcular en función de sus vectores normales. Como este de aquí es el vector n1 normal al plano pi y este de aquí es el vector n2 normal al plano pi', pues voy a calcular cuál es el ángulo que forman sus dos vectores normales y consideraré que es el ángulo que forman los dos planos. Dado dos planos pi y pi' secantes de ecuaciones generales, ax más bi más cz más d igual a 0 y pi' a'x más p'i más c'z más d igual a 0, utilizaremos el ángulo que forman sus vectores normales para calcular el ángulo que forman ellos. Siendo estos los dos vectores normales, pues lo voy a hacer exactamente igual que hacía antes, pero en vez de hacerlo con los vectores directores de las rectas, lo hago con los vectores normales del plano. Luego multiplico escalarmente en el numerador y multiplico sus módulos en el denominador. Si los dos planos son perpendiculares, lógicamente el producto escalar será igual a 0, luego este numerador será igual a 0, tendremos arco coseno de 0, que es 90 grados. Para hacer un ejemplo de este ejercicio, vamos a ver el modelo 6 de 2015 en la opción A, ejercicio 4, apartado A.
El ejercicio dice lo siguiente: sea los planos pi y pi', determina el ángulo que forman pi y pi'. Estaríamos hablando del apartado A. Siendo este el plano pi, su vector normal sería 1, 3, 2, y siendo este pi', su vector normal sería menos 2, 1, 3. Bueno, pues hago el ángulo como el arco coseno del producto escalar de esos dos vectores, partido por el producto de sus módulos. Tendría entonces, por tanto, 1 por menos 2, más 3 por 1, más 2 por 3, todo en valor absoluto, que me da 7, y abajo los módulos de sus dos vectores. El resultado será el coseno de 7 partido por 14, que es igual al coseno de un medio, que es igual a 60 grados. El ángulo que forman esos dos planos será 60 grados. Ángulo entre recta y plano. La posición relativa de recta y plano pueden ser o bien contenido, con lo cual el ángulo que forman entre ellos es 0, que la recta sea paralela al plano, por tanto también el ángulo que forman es 0, y solamente cuando la recta se cante a un plano es cuando forma un determinado ángulo, que sería este que está aquí. Bien, nosotros de la recta sí podemos saber su vector director, pero del plano no podemos saber cuál es este vector, pero sí el normal. Con lo cual lo que vamos a hacer es calcular este ángulo que forman el vector normal con el vector director de la recta. Este ángulo que voy a calcular, ángulo beta, es complementario del ángulo alfa. Es decir, la suma de estos dos forma 90 grados, por tanto el ángulo que yo voy a calcular con los dos vectores será igual a 90 menos alfa, complementario del vector alfa. Como alfa, ángulo entre plano y recta, es complementario a beta, que es el ángulo que forma el vector director de la recta y el vector normal del plano, vamos a calcular ese ángulo con la siguiente expresión. Alfa será igual a arcoseno, en vez de arcocoseno, porque estamos hallando el complementario de ese producto de esos dos vectores, director por normal del plano, partido por el producto de sus módulos. Luego la expresión que tendríamos sería esta de aquí. Componente del vector director por las componentes del vector normal. Si una recta y un plano son perpendiculares, el vector director de la recta y el vector normal tienen la misma dirección, por lo que serán proporcionales, es decir, tendría que cumplir esta relación. El único ejemplo que tenemos de ángulo que forman un plano y una recta en Secidas de 2003, modelo 6. Considera el plano pi igual a x menos 2 y más 1 igual a 0, calcula el ángulo formado por este plano y esta recta de ecuaciones que tenemos aquí. Para poder hacer ejercicio tendremos que sacar de aquí la ecuación implícita el vector director y relacionarlo con el vector normal del plano, que será el 1 menos 2, 0. Bien, pues sacamos el vector normal, 1 menos 2, 0. Hacemos operaciones para transformar la ecuación implícita. Suponemos que z igual a lambda, de manera que me sale estas ecuaciones paramétricas de la recta, de donde el vector director será el menos 1, 0, 1. Bueno, pues el ángulo será el arcoseno, como hemos dicho, entre recta y plano y arcoseno, del producto escalar de esos dos vectores, el normal y el vector director de la recta, partido por sus módulos. En valor absoluto voy multiplicando los componentes, 1 por menos 1, menos 2 por 0, más 0 por 1, en valor absoluto, por los dos módulos. Será igual al arcoseno de 1 partido por raíz de 10, racionalizo y calculo el arcoseno y me sale que el ángulo que forman esa recta y ese plano son de 18,43 grados. Vamos ahora con distancia. De todos los ejercicios de distancia, el más sencillo es el de distancia entre dos puntos, porque viene determinada por el módulo del vector que une esos dos puntos. Es decir, yo tengo dos puntos A y B, la distancia que hay entre los dos es el módulo del vector que se forma con los dos, el vector AB. Un ejemplo, si tengo los puntos A y B con esas coordenadas 3, 1, 0, 1, 2, menos 3, pues simplemente tengo que hacer la raíz cuadrada de la diferencia de esas coordenadas x y z al cuadrado. 1 menos 3 al cuadrado, 2 menos 1 al cuadrado, menos 3 menos 0 al cuadrado, total, raíz de 4 más 1 más 9 igual a raíz de 14, unidades. Luego la distancia entre A y B será raíz de 14. Distancia de un punto y una recta. Va a ser siempre la menor distancia entre el punto y la recta, y eso se da en la línea perpendicular a la recta que pasa por el punto. Es decir, si yo quiero calcular la distancia que hay de este punto B a esta recta, definida por R, la distancia siempre va a ser la menor entre ese punto y la recta, y eso siempre ocurre en una línea perpendicular a la recta. Trazo una perpendicular desde el punto B, perpendicular a la recta. Cuando me dan una recta me dan un punto y me dan un vector. En este caso el vector U. Si yo uno el punto A con el punto B mediante un vector, el vector AB, tendré el vector AB y el vector U. Si multiplico vectorialmente estos dos vectores, el vector AB y el vector U, voy a obtener el área del paralelogramo que forman. Es decir, el módulo de ese producto vectorial de U por AB será igual a este área. Esta sería la base y esta la altura de ese paralelogramo. Si yo divido el área que forman los vectores AB y U, que como digo se calcula con el módulo del producto vectorial, entre la base de ese rectángulo, que es U, obtendré cuál es la altura h de ese paralelogramo. Bueno, pues la altura h es igual a la distancia que hay entre el punto B y la recta R. La forma para calcular la distancia desde un punto B hasta una recta R consiste en dividir el módulo del producto vectorial del vector AB formado por los puntos A y B por el vector director de la recta, partido por el módulo del vector director de la recta. Digamos que esta sería la base del paralelogramo y esto de aquí sería el área
del paralelogramo. Un ejemplo de este ejercicio sería este 2015, modelo 1, opción B, que dice: considera el punto P y la recta R dada por estas dos ecuaciones implícitas, halla la distancia de P a R, es decir, en este caso estamos en el apartado A. Para hacer este ejercicio vamos a sacar el punto y el vector de esta recta. El punto junto con el punto B del cual quiero calcular la distancia formará un nuevo vector. Haré el producto vectorial de esos dos vectores, el vector AP y el vector U. Con eso calcularé el área del paralelogramo, que será el numerador de esa distancia. Hago igual a lambda, luego las ecuaciones paramétricas de la recta R son estas. De aquí saco que el punto es el 0, 0, 1 y el vector será el menos 1, 1, 0. Primer paso, hallo el vector AP con el punto A y el punto P, hallo el vector AP, que sería 1, 0, menos 2. Segundo paso, hallo el producto vectorial de AP y U y calculo su módulo. De esta forma estoy calculando el numerador de esa distancia. AP multiplicado vectorialmente por U me da como resultado 2i más 2j más k. El módulo coincidirá con el área del paralelogramo que forman esos dos vectores, será igual a la raíz cuadrada de la suma de esos componentes al cuadrado. 2 cuadrados más 2 cuadrados más 1 cuadrado igual a raíz de 9, que es 3 unidades cuadradas. El siguiente paso es calcular el módulo del vector u, que sería el denominador de esa expresión. El módulo de u será igual a la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, que es igual a raíz de 2. Por tanto, la distancia vendrá expresada, como hemos dicho antes, por el cociente entre el área del paralelogramo partido por la base del paralelogramo, que me dará la altura del paralelogramo, que no es más que la distancia del punto P a la recta R. Luego, como el producto vectorial me ha dado 3 y el módulo del vector u me ha dado raíz de 2, racionalizo y me queda que la distancia que hay entre el punto y la recta de ese ejercicio será 3 raíz de 2 partido por 2 unidades lineales. La distancia de un punto en plano viene definida por la siguiente fórmula, una expresión que tienes que aprender. Siendo P las coordenadas del punto del cual quiero saber la distancia al plano y siendo pi la ecuación general del plano, la distancia entre un punto y ese plano será igual a el valor absoluto del producto de los coeficientes del plano A, B, C y D por las coordenadas del punto P1, P2 y P3. La componente D es la única que no se multiplica. Simplemente estamos sustituyendo los valores de X, Y y Z por los valores del punto, como si este punto lo sustituyésemos en las coordenadas X y Z del plano. Partido por el módulo del vector normal del plano, a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Y el ejercicio me pide la distancia de un plano al origen de coordenadas. Como las coordenadas del punto origen de coordenadas son 0, 0, 0, este valor de aquí se anularía, se anularía, se anularía y me quedaría simplemente el valor absoluto de d partido por la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Un ejemplo de este ejercicio sería este de 2018, el modelo 1, opción B, que me dice: considera el punto P y el plano pi de ecuación 3x más 2y más z igual a 5. Apartado B, calcula la distancia del punto al plano. Como tengo el punto y tengo el plano, la única consideración que tengo que tener es que el 5 está a la derecha del igual. Tengo que pasarlo al otro lado para que la ecuación sea igual a 0. Luego tendré, una vez que ya tengo la expresión entre x más 2y más z menos 5 igual a 0, sustituyo los valores de p en la x y z del plano. Sería 3 por 2 más 2 por menos 1 más z, que es 3 multiplicado por 1, menos 5, y todo eso en valor absoluto. Partido por la raíz cuadrada del módulo del vector normal, 3 cuadrados más 2 cuadrados más 1 cuadrado. Esto me da como resultado 2 partido por raíz de 14, racionalizo y al final la distancia entre el punto P y el plano pi será raíz de 14 partido por 7 unidades lineales. Distancia entre dos rectas. Dos rectas que son coincidentes no tienen ninguna distancia entre ellas. El problema de este caso de distancia entre dos rectas se reduce o bien a que las rectas son paralelas o bien que las rectas se cruzan. Vamos a ver primero las rectas que se cruzan. La distancia entre dos rectas que se cruzan es la menor distancia entre ellas y eso se da en la perpendicular a ambas, es decir, teniendo esta recta R y esta recta S, la menor distancia se da en la recta perpendicular a las dos, es decir, aquí esta recta será perpendicular a la recta R y aquí será perpendicular a la recta S. Para poder hacer esta distancia vamos a unir el punto A, que pertenece a la recta R, con el punto B, que pertenece a la recta S, y una vez que lo unimos tenemos un tercer vector. Con este vector AB, el vector U que pertenece a la recta R, y con el vector V que pertenece a la recta S trasladando al punto de origen A, tenemos que con estos tres vectores podemos formar un paralelepípedo del cual nosotros sabemos calcular su volumen. El volumen del paralelepípedo venía definido por el producto mixto de los vectores AB, U y V. El volumen del paralelepípedo también es definido por el área de la base, que es esta que veis aquí, formada por los vectores U y V por la altura, es decir, la distancia que hay desde el punto B hasta aquí, que si os fijáis es la misma distancia que hay desde el punto A a la recta. Luego lo que voy a hacer, voy a calcular el producto mixto de los vectores AB, U y V, que me va a dar el volumen del
paralelepípedo, y como el volumen del paralelepípedo también viene definido por el área de la base, que viene definido por el módulo del producto vectorial de u por v, si yo divido el volumen del paralelepípedo por el área de la base, tendré la altura, y la altura es la distancia que me ha pedido, es decir, la distancia que hay desde la recta R a la recta S. Luego la fórmula de la distancia de una recta R a una recta S viene definida como el valor absoluto, el producto mixto de los tres vectores AB uniendo los puntos A y B de la recta por U y V, vectores directores de cada una de ellas, partido por el módulo del producto vectorial de los dos vectores directores de cada una de las rectas. Esto de aquí arriba sería el volumen del paralelepípedo en valor absoluto, y abajo tendríamos el área del paralelogramo que forman los vectores U y V. El volumen entre áreas me va a dar la altura de ese paralelepípedo, que coincide con la distancia de la recta R a la recta S. Si las dos rectas son paralelas en vez de cruzarse, la distancia entre dos rectas se va a reducir a calcular la distancia de un punto de una de las rectas a otra recta. Esto es porque si yo tengo dos rectas paralelas, de la cual sé, por ejemplo, el punto A, yo puedo calcular la distancia de un punto A a una recta, como vimos antes, que no es más que el módulo del producto vectorial de A y B por el vector V, director de la recta S, partido por el módulo del vector director de la recta S. Un ejemplo de este ejercicio sería este de 2018, modelo 4, en el apartado B, que me da dos rectas, la recta R y la recta S, una en ecuación continua y otra en ecuación implícita, y tengo que calcular la distancia entre esas dos rectas. En el apartado A dice estudia y determina la posición relativa de la recta R y S. Primero siempre habrá que ver la posición relativa de las dos rectas, porque no es lo mismo que las rectas se crucen, que ya hemos visto cuál es el método para calcularla, así son paralelas que tienen un método diferente. Este apartado A lo hicimos en el vídeo anterior de posición relativa y vimos que las dos rectas se cruzaban en el espacio. Luego, sabiendo que se cruzan en el espacio, saco de la recta R, saco el punto y el vector, de la recta S saco el punto y el vector, una vez que lo he pasado a paramétrica, y voy a crear el vector AB. Lo primero que hago es el vector que une los puntos A y B de cada una de las rectas. Una vez que tengo el vector AB, voy a calcular el producto mixto de ese vector nuevo junto con los vectores directores de las dos rectas, que me van a determinar el volumen del paralelepípedo. Hago el producto mixto de los tres vectores y resulta que me sale en valor absoluto 9 unidades cúbicas. Luego esto será el volumen del paralelepípedo. Tercer paso, calcular el paralelogramo que forman U y V, es decir, la base de ese paralelepípedo. Venía definido por el módulo del producto vectorial de los dos vectores. Y JK, multiplico 2, 1, 3, 3, 2, 1 y me sale de componentes menos 5, 7 y 1. El área del paralelogramo, por tanto, será igual a raíz cuadrada de su componente al cuadrado, menos 5 al cuadrado, más 7 al cuadrado, más 1 al cuadrado, igual a raíz de 75. Por tanto, el área será 5 raíz de 3 unidades cuadradas. Luego la distancia entre rectas será igual al volumen del paralelepípedo partido por el área del paralelogramo. El volumen del paralelepípedo es igual a 9 unidades cúbicas, el área del paralelogramo 5 raíz de 3 unidades cuadradas, divido y el resultado será que la distancia entre esas dos rectas será 3 raíz de 3 partido por 5 unidades lineales. Para ver un ejercicio de posición relativa entre dos rectas que son paralelas, utilizamos este de 2018, modelo 6, opción A, que dice sea la recta R que pasa por los puntos A y B y otra recta S definida por su ecuación implícita, apartado A determina la posición relativa y después calcula la distancia entre los dos. En el apartado A vemos la posición relativa. La recta que pasa por A y por B, bueno, para poder hallar esa recta, primero calcular el vector AB que une esos dos puntos, restando sus componentes, me da 4, 2, 4. Elijo el punto A y tengo el vector U, que es el vector AB que une esos dos puntos. La recta S la tengo que pasar a ecuaciones paramétricas para saber cuál es el punto y cuál es el vector. Bueno, pues hago operaciones con las ecuaciones, hago que y sea igual a lambda y el resultado es este, es la ecuación paramétrica de la recta S serían, esta que hay aquí, por tanto el punto sería el menos 3,07 y el vector director V, 2, 1, menos 2. Para saber la posición relativa de la recta, voy a ver primero la relación que hay de proporcionalidad entre estos dos vectores, el vector U y el vector V, de cada una de las dos rectas. Divido sus componentes y me queda 4 partido por 2, 2 partido por 1, menos 4 partido por menos 2, todas son igual a 2, por tanto, la relación se cumple y las rectas son o paralelas o coincidentes. Para saber si eran paralelas o coincidentes, cogía el punto A de la recta R y lo sustituía en la recta S. Si se cumplía, estaba contenido, por tanto, las rectas eran coincidentes, si no se cumplía, las rectas eran paralelas. Sustituyo el punto A en la recta S y me da menos 28 que no es igual a menos 10, menos 8 que no es igual a menos 2, por tanto, las rectas R y S son paralelas. Una vez que sé que son paralelas, voy a calcular la distancia entre las dos rectas como la distancia desde el punto A la recta S. Para saber la distancia de un punto a una recta utilizamos la fórmula en la que en el numerador teníamos el área del paralelogramo que formaban los dos vectores, el vector A y el vector C formado por los puntos de la recta de ambas rectas, partido por el módulo del vector director de la segunda recta. Hay el vector AC con los puntos de ambas rectas, el punto A de la recta, el punto C. De coordenadas me da menos 6, menos 6, 0. Segundo, calculo el área del paralelogramo que forman este vector nuevo
junto con el vector director de la segunda recta. Hago el producto vectorial y me sale un vector de componente 12, menos 12 y 6. Para hallar el área del programa hago la raíz cuadrada de su elemento al cuadrado, es decir, el módulo 12 al cuadrado más menos 12 al cuadrado más 6 al cuadrado que sale, raíz de 324 que son 18 unidades cuadradas. Este será el área, por tanto, el numerador de la fórmula de la distancia. Calculo el módulo del vector v que pertenece a la recta S, sería igual a la raíz cuadrada de la suma de los componentes al cuadrado. 2 1 cuadrado más 1 cuadrado más menos 2 al cuadrado, que es raíz de 9, que es 3. Por tanto, el módulo del vector será 3 unidades lineales. Para calcular la distancia entre las dos rectas, divido el área del paralelogramo entre la base del paralelogramo, que es el módulo del vector v, será igual a 18 partido por 3. Resultado, la distancia de las dos rectas es igual a 6 unidades. Los ejercicios de distancia entre planos, que habíamos dicho que no ha caído nunca en selectividad en los últimos 20 años, pero bueno, tienes que sabértela por si cae en el examen. Si dos planos son secantes, la distancia es 0. Si dos planos son coincidentes, la distancia es 0. La única distancia entre los planos se da en el caso de que los dos planos sean paralelos. En este caso, la distancia se reduce a calcular la distancia que hay desde un punto cualquiera del plano pi a el plano pi', es decir, la fórmula de distancia de un punto a un plano que vimos antes, que es esta fórmula de aquí. La ecuación general del plano, sustituyendo los valores P1, P2 y P3 por las coordenadas X y Z del punto, partido por el módulo del vector normal. Como van a ser siempre dos planos paralelos, existe otra forma de calcular esta distancia, pero para ello es necesario que los coeficientes de los dos planos sean iguales, es decir, A tiene que ser igual a prima, B igual a B', C y C'. Si eso se cumple, la fórmula de aquí arriba se reduce a D menos D' en valor absoluto partido por el módulo del vector normal del plano. Vemos un ejemplo de este ejercicio. Tengo estos dos planos, veo la posición relativa de dos planos, era dividiendo los coeficientes, divido 2 entre 1 es igual a menos 4 entre menos 2, igual a 4 entre 2, que es igual a 2, por tanto los planos van a ser paralelos pero no coincidentes, puesto que no se cumple la relación de D' partido por D. Para poder utilizar la fórmula que hemos visto, voy a multiplicar el plano pi', todos sus elementos por 2, de manera que sus coeficientes coincidan con los de arriba del plano pi. Multiplico por 2 el plano y me queda que el plano pi' será igual a 2x menos 4y más 4z menos 2. Como este valor y este valor coinciden con los valores de este plano, sí que puedo directamente d menos d'. Sería por tanto 3 menos 2, 5, 3 más 2, 5, partido por el módulo del vector normal, que en este caso es raíz cuadrada de 2 cuadrados más menos 4 cuadrados más 4 cuadrados, raíz de 36. Por tanto, la distancia entre esos dos planos será 5/6 unidades lineales. Distancia entre una recta y un plano. La distancia entre una recta secante y un plano es 0. La distancia entre una recta contenida y un plano es 0. Luego solo vamos a ver el caso en el que la recta es paralela al plano. En este caso, cogiendo el punto de la recta R, puedo calcular la distancia de recta a plano como la distancia del punto P, punto que pertenece a la recta y que puedo sacar de su ecuación implícita o paramétrica, a su proyección ortogonal P', es decir, distancia de un punto a un plano. Fórmula que ya hemos visto antes. En este ejercicio de 2019, modelo 3, opción A, te dice considera la recta R en ecuación implícita y el plano 2x menos y menos mz igual a 1. En el apartado B, que te dice calcula la distancia entre la recta y el plano para valores de m igual a menos 1. Luego, menos por menos más, me quedará más z. Luego, teniendo el plano, teniendo la recta y sabiendo que está la fórmula que tengo que utilizar, la ecuación general me vale, tengo que sacar cuáles son las coordenadas del punto, un punto que pertenece a esa recta. Lo hago pasando esta ecuación implícita a ecuación continua. Hago que z será igual a lambda, saco las ecuaciones paramétricas, luego el punto que pertenece a esa recta será el punto menos 7, 5, 0 y expreso el plano pi en su ecuación general. Es decir, el 1 lo paso al otro lado restando menos 1 para que quede igual a 0. La distancia será, por tanto, distancia de la recta al plano será igual a la distancia del punto A que pertenece a la recta al plano, haciendo valor absoluto de sustituyo en la ecuación general del plano x y z por los valores del punto A. 2 por menos 7, más 1 por 5, más 1 por 0, menos 1, todo en valor absoluto, partido por el módulo del vector normal al plano, 2 cuadrado más 1 cuadrado más 1 cuadrado. El resultado sale negativo, pero como está en valor absoluto lo pongo en positivo, 10 partido por raíz de 6, racionalizo, y el resultado es que la distancia de esa recta al plano es igual a 5 raíz de 6 partido por 3 unidades lineales. Otros tipos de ejercicios de distancia son aquellos que te piden equidistancia, es decir, puntos que están a la misma distancia, en este caso entre dos planos o entre dos puntos. Tanto en un caso como en el otro, que veremos un poquito más adelante, siempre se busca un punto que pertenece a una recta que está a la misma distancia, en este caso de dos planos. Y observa la figura que tenemos aquí. La recta R no tiene por qué ser paralela a dos planos, para que yo pueda calcular una distancia que sea igual a dos planos, sino que puede ser una recta perfectamente secante a los dos. Y en estos casos siempre va a tener dos soluciones, porque si ves la figura, este punto P está a la misma distancia del plano pi1 que del plano pi2, es decir, esa distancia es exactamente la misma,
pero puede que al otro lado, en otro cuadrante, este punto P' también tenga la misma distancia al plano pi1 que tiene al plano pi2. Luego siempre en estos casos van a salirnos dos soluciones. Este tipo de ejercicio se hace bajo la hipótesis de que todos los puntos de la recta tienen que cumplir con sus ecuaciones paramétricas, es decir, todos los puntos, incluido este punto P y el punto P', por pertenecer a la recta R, todas sus coordenadas tienen que cumplir con las ecuaciones paramétricas. Vamos a ver un ejemplo de este ejercicio. Este ejercicio de 2019, modelo 1, en la opción A, considera la recta R que viene en ecuaciones continuas y los planos pi1 igual a x igual a 0 y pi2 igual a y igual a 0. Que si te fijas, este plano de aquí y este plano de aquí, lo que me están definiendo entre los dos como intersección entre ellos es el eje OZ. El apartado A me dice, halla los puntos de la recta R que equidistan de los planos pi1 y pi2, que como sabemos van a ser 2. Hemos dicho que todos los puntos de la recta, incluidos los puntos P, P' que yo quiero hallar, por pertenecer a la recta cumplen con las ecuaciones paramétricas. Por tanto, lo primero que voy a hacer en este tipo de ejercicio siempre es sacar las ecuaciones paramétricas de la recta R. Luego la recta R tendrá ecuaciones x igual a 2 menos lambda, y igual a 2 más 3 lambda, z igual a 1 más lambda. Todos los puntos de esta recta R, el P, P', etcétera, todos los que pertenezcan a esa recta, tienen de coordenadas las ecuaciones paramétricas 2 menos lambda, 2 más 3 lambda, 1 más lambda. Lo que voy a hacer a continuación es igualar la distancia. Como me habla de equidistancia a dos planos, la distancia del punto P al plano pi1 tiene que ser igual a la distancia del punto P, del mismo punto, al plano pi2. ¿Y cómo se calcula la distancia de un punto en plano? Bueno, pues era igual a sustituir en la ecuación general de cada uno de los planos, sustituimos las coordenadas del punto P y lo dividíamos por el módulo vector normal. Como en este caso los planos son x igual a 0 e y igual a 0, la distancia del punto P al plano x igual a 0, su ecuación general vendrá definida por 1, 0 y 0, es decir, a vale 1, b vale 0, c vale 0. Y lo sustituyo la x y z por los valores de los puntos que pertenecen a la recta, es decir, por las ecuaciones paramétricas de la recta. A vale 1, b vale 0, c vale 0 y d vale 0 también, pues estamos hablando del plano x igual a 0. Para el plano igual a 0, su ecuación general será 0 por x, es decir, 0 por la coordenada x, 1 que vale y, 1 por el valor de y de la ecuación paramétrica, más 0, porque no tiene z, multiplicado por la ecuación paramétrica del punto de la recta, más d igual a 0. Luego, en este caso es bastante sencillo y se simplifica todo, puesto que estos dos planos no tienen alguno de sus componentes. Partido por el vector normal de este plano será el 1, 0, 0, el vector de este plano será el 0, 1, 0, por los módulos de sus vectores normales. Por tanto, esto y esto se me va y me queda 2 menos lambda en valor absoluto partido por 1 es igual a 2 más 3 lambda en valor absoluto partido por 1. Es decir, que tenemos una igualdad de dos valores en valor absoluto. Recuerda, cuando teníamos una igualdad de dos cosas en valor absoluto, teníamos que hacer por un lado una en la que valiesen los signos que tenemos aquí, que sería esta que hay aquí, y otra en la que, dejando esta parte de la ecuación igual, le cambio el signo a todos los elementos de la segunda. Luego esto me va a dar una solución que es, pasándolo todo aquí, lambda igual a 0 y una segunda solución en la que lambda vale menos 2. Con esos dos valores de lambda sustituyo en la ecuación paramétrica de la recta y determina cuáles son los puntos P y P'. Si sustituyo por lambda igual a 0, me queda que el punto P es el 2, 2, 1, para lambda igual a 0. Si sustituyo para lambda igual a menos 2, en la ecuación paramétrica, me queda que el punto es el 4, menos 1 para lambda igual a 0. Los puntos P y P' son los puntos que, perteneciendo a la recta, equidistan de esos dos planos. Equidistancia entre dos puntos. Exactamente igual que antes, se busca un punto que pertenece a una recta, que cumple por tanto con las ecuaciones paramétricas de la misma, que esté a la misma distancia de dos puntos que te da el ejercicio. Para hacer un ejemplo, vamos a ver este ejercicio de 2019, modelo 6, opción B, que dice: se consideran los puntos A y B y una recta definida por su ecuación continua. Calcula los puntos de R que equidistan de los puntos A y B. Es decir, en vez de equidistar a dos planos, equidistan a dos puntos. Lo que vamos a hacer en este caso, igual que en el anterior, es hallar las ecuaciones paramétricas que tendría que cumplir el punto P, que está a la misma distancia de los puntos A y B. A diferencia del ejercicio anterior, no hay dos soluciones, solamente hay una. Saco las ecuaciones paramétricas de R, es decir, transformo la ecuación continua en paramétrica. Luego todos los puntos de la recta tienen que tener coordenadas menos 2 más lambda, 2 más 2 lambda, 3 más 3 lambda. Igual a dos distancias. Como la distancia entre dos puntos, es decir, la distancia entre el punto P, que tiene estas coordenadas, y los puntos A y B, que me da el ejercicio, vienen definidos por el módulo vector que lo une, calculo los dos vectores, es decir, voy a calcular el vector PA y el vector PB. Las coordenadas de ambos vectores, restándole a P las coordenadas de A y B, serían estas que están aquí: 2 menos lambda, menos 3 menos 2 lambda, menos 3 lambda, 4 menos lambda, 1 menos 2 lambda, menos 4 menos 3 lambda. Como la distancia del punto A tiene que ser igual a la distancia del punto P a B, hago el módulo de esos dos vectores que acabo de hallar.
sería 2 menos lambda al cuadrado, más menos 3 menos 2 lambda al cuadrado, más menos 3 lambda al cuadrado, igual a la raíz cuadrada de 4 menos lambda al cuadrado, más 1 menos 2 lambda al cuadrado, más menos 4 menos 3 lambda al cuadrado. Elevo al cuadrado ambos términos, se me van las raíces y resuelvo. Y al resolver me queda que el lambda igual a menos 5. Luego sustituyo el lambda menos 5 en la lambda de la ecuación paramétrica de la recta y me da que el punto que yo estaba buscando era el menos 7, menos 8, menos 12. Otro tipo de ejercicio que no es muy habitual, pero que a veces puede caer, es cuando te piden que haya un punto de un plano que sea más próximo a un punto. En otras ocasiones ha salido como calcula la proyección ortogonal de un punto sobre un plano. Es lo mismo. Dado un punto, me dicen que hay un punto de este plano, es decir, los datos del ejercicio son un plano y son un punto del espacio, y me dicen qué punto de todos los que componen este plano es el que está más próximo a este punto P, que lo hemos llamado P'. Bueno, pues lógicamente el punto de un plano más próximo a otro punto que no está contenido en él se halla calculando la proyección ortogonal del punto P sobre el plano, es decir, ese punto P'. Para ello lo que voy a hacer, voy a crear esta recta, que no me la da de ejercicio, pero que voy a hallar con el vector normal del plano y las coordenadas del punto P, voy a hallar esta recta, y donde esta recta intersecte al plano pi estará el punto P'. Ese punto P' es el punto del plano que está más próximo a dicho punto y, como digo, coincide con la proyección ortogonal del punto P respecto del plano. Para ver este ejercicio vamos a ver uno de 2016, modelo 1, opción A, que dice considera el plano de ecuación x más 2y más z igual a 1. Apartado A, halla el punto de pi más próximo al punto 3, 1, 2, punto que no pertenece al plano. Bien, pues como tengo el plano y tengo el punto, saco el vector normal del plano y con ello hallo la recta. Hallo la recta perpendicular a pi que pasa por el punto P. El vector normal será 1, 2, 1 y el punto por donde pasa será el 3, 1, 2. Luego esta recta R será una recta perpendicular al plano que me han dado que pasa por el punto P. El segundo paso será hallar el punto de intersección de esa recta R con el punto pi. Yo eso lo voy a hacer sustituyendo los valores de las ecuaciones paramétricas de R en la ecuación general del plano pi. Es decir, si está la ecuación general del plano, voy a sustituir la x, la y y la z por las ecuaciones paramétricas de la recta R, que eran 3 más lambda, 1 más 2 lambda, 2 más lambda. Multiplico y resuelvo esta ecuación y me sale que lambda igual a menos 1. Por tanto, el punto P' que pertenece al plano pi y está más cerca al punto P, es decir, el punto que es la proyección ortogonal del punto P sobre el plano pi, que llamaremos P', será igual a, sustituyo el menos 1 en las ecuaciones paramétricas de la recta esa perpendicular, me quedará 3 menos 1 que es 2, 1 menos 2 que es menos 1, 2 menos 1 que es 1. Luego el punto P' que pertenece al plano pi más cercano al punto P, o si lo quiere decir de otro modo, la proyección ortogonal del punto P sobre el plano pi será igual P', 2 menos 1, 1.